7 de la mañana con 42 minutos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Ahí le presentamos un resumen de los hechos más destacados en las últimas horas. Y bueno, vamos a abordar a continuación un tema que sigue generando preocupación. Las estadísticas son alarmantes de niñas embarazadas en nuestro país y es por eso que justamente nos vamos a enlazar con una especialista, con la doctora Mendoza Burgos, que nos va a abordar un poquito más, nos va a ayudar a ahondar en este tema, en qué deberíamos estar haciendo, cómo podemos contribuir. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, es un gusto siempre estar con ustedes. Doctora, vamos a conocer un reporte sobre esta situación de los embarazos precoces y luego pues vamos a conversar con usted sobre el tema. Escuchemos a continuación. Perfecto. Sobre el frío piso, una niña de 16 años delgada, piel morena y de comportamiento tímido juega con un bebé de 6 meses. El pequeñito por momentos sonríe. La niña no solo juega con él, también lo cuida porque es su hijo. 16 años y ya es madre, una etapa adelantada que le cambió la vida. Cuesta, porque uno no está preparado, no tiene el cuidado. Porque no tiene el cuidado uno que se debería hacer para los niños. Uno sabe cuando llora, por qué lloran. Se enteró que en su vientre llevaba una vida en febrero de 2015, año alarmante que registró en El Salvador 1.444 niñas de 15 o menos años embarazadas. Es decir, en promedio ocurrieron 4 casos al día. El tema genera debate. Los daños en materia de derechos humanos y atropello a la dignidad de estas niñas y adolescentes son devastadores, ¿verdad? No solo se trunca el proyecto de vida, sino que debemos también tener en cuenta que estas niñas y adolescentes sufren discriminación en sus hogares, en sus comunidades. En ocasiones, niñas discriminadas lamentablemente por el simple hecho de ser madres a temprana edad. Personas que comenzaban a vivir y que ahora deben enrumbar la vida de sus hijos. En la mayoría de casos, pequeños que nacieron en hogares desintegrados, porque quien los engendró los rechazó al nacer. Él ahí está acompañado con otra mujer, es pastor, dicen. Ya tiene embarazadas y todas. Se estima que en el país cada 6 horas una niña queda embarazada, hecho que constituye delito sin importar circunstancias, según el artículo 159 del Código Penal. Lamentablemente, los casos no son perseguidos por la justicia como se debe, dicen expertos en el tema. Los análisis indican que el sector más vulnerable a embarazos es niñas menores de 17 años con poca formación académica. 3 de cada 5 no han tenido ningún estudio. Y cuando las niñas llegan a bachillerato, este número se reduce a 1 de cada 14 niñas. ¿Qué hacer entonces para frenar los casos? Impulsar responsablemente la educación sexual y reproductiva, sin importar condiciones sociales, es la respuesta de varias instituciones, teniendo en cuenta que un estudio revela que 3 de cada 10 niñas menores de 17 años embarazadas en los últimos 5 años ha tenido más de un parto. Porque si tenemos el fenómeno de que una niña de 15 años sale embarazada, es pecado permitir que vuelva a embarazarse posteriormente, sino que esa conducta la debemos de tener porque la niña está en un proceso de formación. Es una niña atendiendo a otra niña o niño. Por ejemplo, Estados Unidos logró bajar la tasa de embarazo adolescente abriendo a información. Lo que pasa es que tenemos que dar información adecuada. El problema es que nosotros en la sociedad y en la familia restringimos toda la información. No queda duda, urgen medidas y no solo en papel, sino ejecutarlas para evitar que El Salvador continúe con estadísticas altas de niñas embarazadas. De lo contrario, se continuarán cambiando muñecas por hijos. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.
Bueno, obviamente ese es un tema discutible desde todo punto de vista. Claro. Desde mi punto de vista personal considero que este es el resultado de la falta de educación sexual, pero la doctora, que es la experta en estos temas y la experta en psicología, nos puede decir qué piensa sobre esta situación de los embarazos en niñas. Cada vez son más las adolescentes que están dando a luz en el Hospital Nacional de la Mujer. Doctora. Bueno, definitivamente, y aquí hay otra cosa que no se mencionó en el resumen que acabo de oír, y es que muchas de esas niñas, cuando se enteran de que están embarazadas, se suicidan. Hay un alto índice de suicidas adolescentes por el hecho de saber que están embarazadas. Definitivamente la educación sexual es muy importante, pero tiene que ser más a nivel obligatorio, porque uno nunca piensa, yo me voy a embarazar. A esas edades uno siempre piensa que los embarazos le pasan al vecina, a otra amiguita, y no a uno. Ahora, hay otra cosa bien importante. Los embarazos actualmente están creciendo entre las niñas de 10 y 14 años. La mayoría de ellas ni siquiera son embarazadas por actividades sexuales consentidas, sino que salen embarazadas como consecuencia de un abuso, de una violación. Entonces sumamos otro problema más, y desgraciadamente tenemos que volver a tocar el tema del aborto, que es mala palabra, pero ¿qué hacemos con una niña de 10, 14 años embarazada? Entonces no es solamente la educación sexual, tenemos que abrir una gama de opciones, y sobre todo no a la impunidad, porque les aseguro que en el momento que se empiece a castigar realmente a los culpables de embarazar a una menor, van a ir bajando las tasas de embarazos en adolescentes y en menores. Doctora, ¿cuál debería ser la respuesta por parte de la sociedad ante un caso de una niña que resulta embarazada? Porque usted bien lo mencionaba, muchas de estas niñas terminan suicidándose. Veíamos también, Julio nos lo describía en el reporte y decía, estas niñas que resultan embarazadas pues se terminan enfrentando también a una sociedad que las discrimina. Tenemos aquí el caso, dice, cada 6 horas, muy probablemente una niña está saliendo embarazada en nuestra sociedad. Aquí en El Salvador siguen siendo alarmantes las cifras, y peor el caso todavía, que dice que las niñas muchas veces se embarazan a los 14 años y quizá a los 15 o a los 16 nuevamente están embarazadas. Definitivamente, y hay estadísticas que dicen que cada media hora está habiendo un parto de niñas o adolescentes. ¿Qué se puede hacer? Imagínense, primero, debería de haber una ley fuerte que castigara terriblemente a alguien que embaraza a una niña o adolescente, una menor. No se está dando. Segundo, debería de haber educación sexual para que esa niña, si se le obliga a tener el producto de ese embarazo, ya sea que fue violación o consentido, aprenda a no quedar embarazada inmediatamente. O sea, educación sexual y planificación familiar. Tercero, que los responsables de esos embarazos, la parte masculina, se haga realmente responsable, económicamente responsable. ¿Cómo es posible que un muchacho que embaraza a una niña de 13, 14 años, luego resulta que la deja porque la salió embarazada y ya tiene otra embarazada? Es como una gracia que los hombres se embaracen. Entonces así definitivamente no puede salir nada. No sé, fíjese que de repente en lo que hablaba se me ocurría, además de hablarles de sexualidad a estos infractores, habría que hacerles alguna operación para que no puedan seguir embarazando mujeres como parte de la justicia. No sé, tal vez para ellos sonaría muy duro o la sociedad se escandalice de lo que estoy diciendo, pero estoy segura que sería una de las formas más efectivas de parar embarazos no deseados en niñas y adolescentes. Castrar a los hombres que no puedan tener hijos, este tipo de hombres. Bueno, y aún ya en gente mayor y hacerlo conscientemente, no como un castigo, el hombre que se esteriliza también puede hacer su vida, ya sea que sea fiel idealmente a la familia o no, sin andar dejando hijos regados.
Y luego la cuarta es pues abrir las leyes del aborto un poquito más. Doctora, buenos días, le saluda Lorena Mengíbar. ¿Cuáles son las acciones que deberían de tomar los padres y las madres de las niñas que estén enfrentando esta situación ante la inminente llegada de una nueva vida? Es decir, psicológicamente no está preparada para convertirse en madre. ¿Cuáles son las acciones a tomar de parte de los padres para que puedan educar a esta nueva vida que viene en camino y de igual manera que se pueda desarrollar la niña o la joven que salió embarazada? Idealmente, si realmente estas niñas fueran respaldadas, habría que ayudarles a seguir estudiando. Las escuelas deberían permitir que sigan asistiendo a clases. Los padres deberían de dejarla ir a clases. Debería luego de ayudársele en el maternaje para que pudieran seguir haciendo su vida normal. Ahora, desgraciadamente, eso es una utopía. Eso a lo mejor puede suceder en clases de mayor concientización de este tipo de problemas y sobre todo la disponibilidad económica hace mucho. La pobreza, los bajos niveles educativos tanto de la familia como de las jóvenes hacen más difícil el problema. Claro, si el hogar acoge a esa joven y le ayuda, pueden salir adelante y luego además con educación sexual, que ella no salga embarazada nuevamente, puede ser un casi final feliz. El problema es que la mayoría de embarazos en niñas y adolescentes suceden en estratos socioeconómicos bajos, donde muchas veces incluso los padres están deseando que esa niña se vaya de la casa, la entregan prácticamente a los novios o a hombres mayores para que se junten con ellos y claro, al no tener educación sexual salen embarazadas inmediatamente. Por otro lado, el nivel sociocultural que impide que los padres piensen, bueno, ya que me quiero deshacer un poco de mi hija porque es una carga en esta casa, le voy a enseñar educación sexual para que se cuide. Ahora viene otra. El problema también es que los receptores de esas adolescentes que se unen con ellas no desean que usen ningún método anticonceptivo, porque recordemos que en Latinoamérica y en El Salvador, la mujer que usa métodos anticonceptivos es porque es prostituta y lo que quiere es no salir embarazada de ningún hombre. Claro, entonces, doctora. Es bien difícil. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, doctora. Le saluda Carlos Artiga, es un gusto siempre conversar con usted. Hay evidentemente una vena legal en este tema, como usted bien lo mencionaba, el tema de la legislación, del endurecimiento de penas, pero también en el tema social, que era lo que hemos conversado, como bien decía Lorena. Creo que hay que orientar más que todo a padres de familia, educadores, que son los que constituyen la sociedad, porque finalmente son quienes van a reaccionar ante la situación del embarazo de una menor. Pero hay mucho trabajo que hacer en esto, ¿no, doctora? Un gusto conversar con usted siempre. Muchas gracias y a los jóvenes también tienen que entrar en esta educación y ojalá vayan y vean mi blog en www.dramendozaburgos.com. Bueno, gracias a la doctora Margarita Mendoza Burgos por esta orientación que nos da siempre en temas como este, que son definitivamente muy, pero muy debatibles y en los que necesitamos sobre todo información y que los padres conversen con sus hijos sobre educación sexual, porque vivimos en una sociedad en la que se le teme mucho a estos temas, entonces yo creo que eso pues trae consecuencias nefastas. Sí, hay temas que son tabúes, que todavía se ven así. No hay una apertura todavía, no solo en El Salvador, en Latinoamérica. Y de hecho es complicado porque a veces dicen lo ideal es ayudarle, que los padres o quienes están ahí las apoyen, pero ¿qué pasa si también se excede eso? Quizá, como decía ya Célida, vuelven a quedar embarazadas al tiempo, entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio, sí, dar cierta ayuda, pero llevarlo de la mano con esa orientación, con esa ayuda también en su educación, que ellas necesitan. Muchos dicen, pero eso se tuvo que haber hecho antes. No, se puede hacer incluso después para pues resolver cualquier tipo cosa que pueda pasar después y que no vuelva a pasar cuando ellas aún son menores de edad. Como que siempre se llega al mismo punto, ¿verdad? De la educación sexual tan importante que es para nuestros jóvenes.